Porque el versículo 45 termina diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que hay en tu corazón es de lo que vas a hablar. Entonces, lo que podemos deducir de todo esto es, aunque no estamos en el mes de la Biblia, es la importancia de la Biblia, de las Escrituras, de la palabra de Dios en nuestras vidas y en la sociedad. Y no solamente en nuestras vidas, sino en todas las sociedades, aquí en México y en cualquier otra sociedad. Entonces, este mensaje le he tomado el título de ahí. El versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y le puse así: corazón malo, corazón bueno. Y no es mi palabra, es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por esta bendición de poder reflexionar en tu palabra. Te ruego, Dios, que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos exhorte, que seas tú quien nos confirme y que nos consuele también, Señor, con tu palabra. En Cristo te lo rogamos. Amén. Quiero iniciar este mensaje con una introducción en la que quiero mencionar algunos datos, solamente dos personajes, porque es una realidad de lo que estamos viviendo. Y bueno, el primero es un joven de 21 años que en junio del año 2015, un joven blanco, entró a una iglesia en Charleston, en Estados Unidos. Entonces, quizás recuerden este evento, y estaba ahí un culto en esa iglesia en Charleston. Él entró a ese lugar y estaban reunidos en una actividad de oración. Estaban en círculo, estaban todos sentados en unas sillas ahí, y él se sentó con ellos. Llegó y se agregó al grupo un joven blanco en medio de, eran 12 personas negras ahí de color. Entonces, ellos están exponiendo sus motivos en este culto de oración, y en el momento en el que dijeron, bueno, pues vamos a orar, cerraron todos sus ojos, menos él. Y cuando cierran todos sus ojos, él saca un arma de entre sus ropas y le dispara a cada uno de ellos. Y mata, de los 12 mata a 9. 3 sobrevivieron. Sí les disparó, pero mató a 9 de esos 12 que estaban ahí. Y bueno, este fue un crimen de odio contra personas de color. Este joven blanco sentía que los de color estaban tomando muchas responsabilidades en los trabajos, en los deportes, en todo, en muchas áreas, y que era necesario exterminarlos. Y él decía que él lo volvería a hacer. Cuando lo llevaron a juicio, porque en ese mismo mes lo capturaron, cuando lo llevaron a juicio, él decía, yo lo volvería a hacer. Y cuando le dan la pena de muerte, porque existe la pena de muerte en ese lugar, en ese estado, él pide clemencia y pide cadena perpetua, pero no se la concede. Entonces él muere en pena de muerte. Y hay otra historia de una joven mujer, Miranda Barbour, de 19 años también. Es una joven asesina. Ella asegura haber matado a 22 personas sin ningún motivo. Ella era de una secta satánica. Y ella afirma que desde los 13 años mataba personas. Las contactaba por internet, hacía citas sexuales con ellos y los mataba. Hombres, no importaba el color, no era un crimen de odio, un crimen racial. Y este ejemplo, el de este joven que se llamaba Dylan Roof y de esta joven Miranda Barbour, nos muestra lo que puede haber en un corazón malo y lo que puede llegar a ser una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y esta
esta joven y este joven, por circunstancias, si ustedes quieren, mala educación, el primer joven pues, no conocía a sus padres, y son situaciones que vivieron quizás que fueron provocando todo eso, todas esas crisis en ellos. Y este y muchos otros casos nos muestran la maldad del corazón. En Mateo 15, versículo 19, y Marcos 7, del 20 al 23, Jesús nos dice todo lo malo que puede salir del corazón. Ahí en Marcos, capítulo 7, acompáñenme ahí. El versículo 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, dentro del corazón de los hombres, estamos hablando del corazón malo, y dice, salen los malos pensamientos, los malos deseos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, los falsos testimonios, las blasfemias. Es de lo que habla tanto Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7. Entonces vea, es un cúmulo de cosas que salen de un corazón malo. En Gálatas 5, ahí más adelante nos habla del fruto del Espíritu. Entonces, en este capítulo 6 de Lucas, Jesús nos está concluyendo ya el sermón del monte, que ustedes recuerdan que también está en Mateo 4, Mateo 5, está el sermón del monte, y aquí en Lucas capítulo 6 igualmente, y está concluyendo el sermón del monte, porque ya el siguiente capítulo ya está en otra situación, dice Jesús sana al siervo de un centurión, pero aquí está concluyendo este sermón, y lo acaba con dos ilustraciones interesantes. La primera, de por sus frutos los conoceréis, y la segunda, de los dos cimientos. Y ahí habla, es una parte interesante también, porque nos habla a nosotros acerca del buen cimiento o del mal cimiento, de cimentar sobre la roca o cimentar sobre la tierra, sobre la arena suelta. Entonces, aquí dice la palabra, y habla la palabra, el buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. Esa es la ley de Dios, ¿sí? Y un árbol que es bueno no dará malos frutos, dice Jesús. Y un árbol que es malo no dará buenos frutos tampoco. Entonces, a partir de este ejemplo, Jesús cambia el enfoque y nos dice ahora, en los siguientes versículos, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces es interesante notar aquí que con ejemplos tan simples Jesús nos da una gran enseñanza a nuestras propias vidas. Entonces la realidad que Jesús quiere transmitir aquí es que la fuente de la bondad o de la maldad es nuestro propio corazón. Por eso el salmista en los proverbios nos hablan de la importancia de eso, ¿verdad? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que vamos a ver en este bosquejo los aspectos que toca estos versículos del 43 al 45. Primero, nos habla de dos naturalezas. Segundo, nos habla de dos frutos también. Y tercero, nos habla de dos fundamentos. En esos sencillos versículos 43, 44 y 45. Veamos ahí en Lucas 6, 43. Nos dice entonces de dos naturalezas o dos corazones, como titulé este mensaje: corazón malo, corazón bueno. Entonces la Biblia nos enseña que todo el mundo puede ser dividido en dos grupos. Es lo que nos está enseñando aquí.
todo mundo puede ser dividido en dos grupos. Podríamos decir que se divide así llanamente en buenos y en malos. Se divide en personas que viven una naturaleza humana o que viven una naturaleza divina. Los que viven una naturaleza humana, el mismo Señor Jesucristo les da un título y le dice que son hijos ¿de quién? Los que viven bajo la carne y sobre la naturaleza humana, hijos del diablo. Vea, por ejemplo, en Juan 8:39, para que no diga, no, pues lo está inventando, pastor. Eso yo no lo había escuchado, que somos hijos del diablo si no estamos haciendo la voluntad de Dios y si no estamos obedeciendo a Dios. Juan, capítulo 8, del versículo 39 al 47. Es más, el título dice, sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Porque le está diciendo a su propia gente, a los propios judíos, dicen ellos, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí. Y decíamos, de todas esas cosas malas que vienen de un corazón malo, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los adultos, la mentira, el engaño, todo eso. Y sigue diciendo acá, el versículo 41, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y Jesús les vuelve a decir, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Si vuestro padre fuera Dios, nos amaríamos. Que eso es lo que yo espero, ¿verdad? Y Dios espera de la iglesia, que nos amemos unos a otros, dice, como yo os he amado. Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dos naturalezas, una humana, una divina. Y si eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, has dejado atrás las cosas. Dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces podemos decir que se divide entre los que están muertos espiritualmente o los que tienen vida espiritualmente. Los que viven bajo la carne o los que viven bajo el espíritu. Gálatas capítulo 5 nos habla de eso, ¿no? Y empieza por ahí muy fuertemente a hablar acerca de los frutos de la carne, pero también habla del fruto del espíritu. No dice los frutos en plural, dice el fruto del espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son 9. Entonces, esos son los frutos que debemos de estar dando si tenemos un corazón bueno. Esos son los frutos que debemos estar dando si estamos en Cristo. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Si no estás en Cristo, entonces estás dando otros frutos, los frutos que dice ahí, los frutos de la carne, las obras de la carne, como dice Gálatas 5:16, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y se vuelve a repetir la lista que habla Jesús en Mateo, la lista que se habla en Marcos también, Mateo 15, Marcos también, y dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, ¿sí? Y cosas semejantes a estas. O sea que todavía la lista es más larga de lo que aparece ahí.
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Así que debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, porque eso está demostrando qué tipo de corazón hay en nosotros. El corazón bueno o el malo está determinado por el fruto que estás dando. De la abundancia del corazón habla la boca, lo que leímos. Lo que está en tu corazón se refleja en tu vocabulario y en tu conducta. Alguien decía, cuando matemos a ese hombre carnal, habría que hacer una disección para saber de qué lo estábamos alimentando, ¿verdad? Por demás está decir que lo alimentábamos de todas esas cosas que están escritas aquí en Gálatas 5:16. Número 2 frutos. Primero, 2 naturalezas, ¿sí? 2 corazones, un corazón bueno y un corazón malo. 2 frutos. Frutos malos, frutos buenos. Yo creo que todos los árboles tienen bien definida su genética de qué van a ser. Porque el Señor Jesucristo aquí mismo en esta palabra nos está hablando de esa genética y nos dice el versículo 44. Ahí, sígalo conmigo. A Lucas 6:44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos. Si tú te acercas a un espino, pues no vas a encontrar nunca higos. Su genética no es dar higos. Dice, ni de las zarzas se vendimian uvas. O sea, tampoco vas a encontrar en los matorrales, en las zarzas, está lleno de espinos, vas a encontrar uvas. No las vas a encontrar jamás. ¿Por qué? Porque no es el fruto que está destinado a dar. Las vidas de Dylan Roth y de Miranda Barbour nos muestran el lado oscuro de la naturaleza humana. David lo dice de esta manera en el Salmo 51, versículo 5. En pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado. Esa es la naturaleza. Nacemos con esa naturaleza. Pero debe de haber un momento en tu vida en el que tienes que tomar una decisión y decir, no más. No quiero más esta vida. No más al pecado, no más al adulterio, no más a la fornicación, no más al odio, no más a las rencillas, no más a la envidia, no más a las murmuraciones, no más a todo eso, no más. Y entonces, esa es la naturaleza. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si bien es cierto que es verdad en todo hombre, la educación en el conocimiento de la ley va a ser vital en la vida de tus hijos. Y cuando sean adultos, como dice Proverbios, no se van a apartar del camino. Pero tiene que ser ahora que son pequeños, ahora que están dispuestos, porque habrá una hora y un día en el que digan, no más, yo tengo 18 años, ya no me puedes obligar, yo no voy a ir contigo, vete tú si quieres. Y si yo quiero, voy. Y si me nace, voy. Y si no me nace, no voy. Pero si fueron educados en la palabra, instruir al niño en su camino, si fueron educados en la palabra, van a desear, como lo narra con vehemencia el salmista David, como dice aquí en sus boletines también, ¿verdad? Si ya lo leyó, si no, léalo en su casa. Dice aquí, David alababa a Dios y buscaba de todo corazón a Dios. Dice el comentario aquí, David alabó a Dios porque mejor es su misericordia que la vida. Nada se compara con conocer a Dios. Por medio de Jesús, Dios ha abierto ese camino. Dios rompió el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, y ahora está abierto y todos y cualquiera que venga puede entrar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dice
a Apocalipsis 3:20. Entonces, tenemos pues que volvernos a Dios. El capítulo 8 de Deuteronomio que ya leímos nos dice, versículo 1, léalo conmigo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, léalo conmigo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Tú tienes no solamente que ser oidor, sino tienes que ser hacedor y poner por obra todo lo que yo te ordeno, dice acá. Y hay una bendición, dice, para que vivas y para que seas multiplicado. Estos jóvenes murieron a temprana edad, ni siquiera tenían hijos. Dice acá, para que seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dice, todos estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cosas buenas o cosas malas? Dios está probando. Todo lo que has vivido hasta ahora, si no has tomado una decisión, Dios te está probando. Y para saber si habías de guardar o no, dice el versículo 2, sus mandamientos. ¿Sí dice así? Así dice, ¿no? El 8:2, al final dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Tenemos que guardar sus mandamientos. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Así que tenemos que estar empapados del Génesis, del Éxodo, del Levítico, del Deuteronomio, de Números, de todo, de Josué, de Jueces, de Ruth, de los Salmos, de los Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares, de Oseas, de Joel, de Amós, de Abdías, de Jonás, de Miqueas, de cada libro. Todo lo que dice ahí es importante, todo tiene importancia y trascendencia. De lo que dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, todo lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en tu corazón, lo que tú alimentes en tu corazón, de eso vas a hablar. Si lo estás alimentando de las Sagradas Escrituras, de eso vas a hablar. Y no vas a tener malos sueños. Si estás leyendo malos libros, vas a tener malos sueños. Si estás viendo películas de terror, vas a tener pesadillas, ¿verdad? Pero si estás leyendo su palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y estás yendo a la palabra, a la fuente, ¿verdad? De toda sabiduría. Qué maravilloso. Entonces vas a poder vivir de una manera diferente. Si tienes ese corazón bueno. Los frutos de un hombre o una mujer que dependen de los mandamientos de Dios se notan en que ama a Dios. Se notan en que tiene hambre y sed de justicia. Se notan en que es un santo, es un apartado. Ya habíamos predicado en un momento, ¿no?, de Pedro. Nosotros somos nación santa. Se nota en que aman a sus enemigos. Estas familias, de esos 9 personas de color que sufrieron la pérdida por este asesino, por Dylan, lo perdonaron. Pero sin embargo el juez dijo, ustedes los perdonaron, pero nosotros no. Tenemos que hacer justicia. Mató 9 personas a sangre fría. Y pues le dieron pena de muerte. Ellos lo perdonaron. Entonces, esa es una característica del que da buenos frutos, del hombre de buen corazón. Hace bien a los que le aborrecen, bendice a los que le maldicen, oran por los que lo calumnian, porque ese es el mandato de Jesús. Muestran la otra mejilla, dan liberalmente,
tratan a las personas como quisieran ser tratados, así pide Jesús en la regla de oro, son misericordiosos y no tienen una actitud crítica hacia los demás. Hablando de las críticas, note ahí, en el 6, leímos hasta el 43, pero note del 37 al 42. ¿Qué título dice ahí? En sus Biblias, Lucas 6, 37. ¿Qué título dice? ¿Ya cerró su Biblia? El juzgar a los demás. O sea, un hombre de Dios, un hombre de buen corazón, no juzga a los demás. No te está vigilando cómo vienes vestido, si te pintaste o no te pintaste hoy. Si depositaste una moneda o depositaste un billete en las ofrendas, no te está juzgando. Dice acá, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonadas. Esa es la dinámica de un hijo de Dios. Cumple lo que Jesús manda, lo que Dios manda. Dar y se os dará, es liberal. Medida buena, apretada, remecida y rebosante dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando yo escucho estas historias tan tristes de personas desaparecidas, personas echadas en una maleta, y me da mucho coraje, mucha rabia, y digo, debería de morir igual. Pero no puedo desear eso, porque dice acá, con la medida con la que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un hombre ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y más adelante dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en tu propio ojo, en el ojo tuyo, dice ahí? Entonces, los hijos de Dios de buen corazón perdonan, practican el fruto del Espíritu, que ya leímos de Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, los frutos del de corazón malo, del que no escucha la ley de Dios, o escuchándola, no la obedece ni la pone por obra, son distintos. Viven conforme a sus propias reglas. Viven no conforme a los mandamientos de Dios. No tienen amor por Dios ni por su palabra. No tienen amor por la iglesia tampoco, por la iglesia de Dios. No odian el pecado, sino que lo encubren. No tienen temor del Espíritu Santo cuando pecan y no hay en ellos los frutos que se dice, el fruto del Espíritu que se dice ahí en Gálatas 5. ¿De qué depende ser de uno o de otro grupo? La respuesta la encontramos en unos versículos que no leímos. Versículo 46 al 49. Dice así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, ahí está la diferencia entre hacer y no hacer. Obedecer a Dios o desobedecerlo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les diré a quién es semejante. Dice el 47. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, lo que fue oidor olvidadizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó
y fue grande la ruina de aquella casa. 2 fundamentos nos habla ahí. ¿Por qué construirías una casa sin buenos fundamentos? ¿Por qué? Quizás haya varias razones. Quizás estás construyendo tu casa sin fundamento porque dices, no, es que si yo se dan cuenta aquí en la colonia o aquí en mi propia casa, mis hijos, mi esposa, mis papás, de que yo ando con los aleluyas y que quiero obedecer a la ley de Dios, me corren, me desheredan y me retiran lo poco o lo mucho que tenga. Entonces, decide no construir sobre la roca, sobre el buen fundamento, porque no quieren esos riesgos y se niegan a seguir a Dios, porque sus amigos también no los aceptan. Yo tengo un grupo de amigos desde la universidad y yo les compartía siempre la palabra de Dios, pero uno de ellos un día me dijo, mira Félix, si quieres ser mi amigo no me hables de ese Cristo que tú predicas, no me compartas, yo estoy feliz así, la vida como la vivo y no quiero saber nada, así que si quieres ser mi amigo no me digas nada. Yo seguí hablándole y todo. Después, tiempo después, dejamos de vernos, me encuentro un amigo y me dice, oye, ¿sabes lo que le pasó a Aurelio? Le dije, no, ¿qué le pasó? Y se murió de SIDA. Digo, ¿de SIDA era homosexual? Dice, sí, era homosexual. Nadie del grupo sabía que él era homosexual. A nosotros nunca nos hizo ninguna insinuación. Pero vivía mal su vida. Y eso, él me decía, no me hables. Y hay gente que puede decirte eso. Si quieres ser mi amigo, no me hables. No me hables de Cristo. Y rechazan. Sigue rechazando. Cada uno de nosotros, en lo privado, haga un análisis de sí mismo. Quizá no es ahorita el tiempo, pero haga un análisis de sí mismo y vea qué frutos está dando, vea qué naturaleza está viviendo, vea qué fundamento tiene. Porque hablamos de dos naturalezas, 2 frutos, 2 fundamentos. Vea, analice, revise y haga un análisis de conciencia. Y si al final crees que no estás dando buenos frutos, será necesario abonar tu árbol con la palabra, hacer una renovación de tus votos con el Señor. Porque quizás tú puedes decir, pues yo estoy en Cristo desde hace 20 años, desde hace 30, o desde que nací. Mis padres me educaron en la palabra, pero quizás no estás dando los frutos que deberías. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, yo te invito a que reflexiones sobre esto y termino con lo que dice Deuteronomio. Ya leímos Deuteronomio, pero quiero insistir en los versículos 2 y 3. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí en tu lugar, yo te invito a orar. Estamos en oración. Quizás eres un creyente que ha estado viviendo la vida a su modo, sin ver mucho crecimiento en tu vida espiritual. Quizás hay cosas que identificas en tu vida en las que te sientes estancado, en las que te sientes que no avanzas, pero es necesario salir de eso. El problema quizás no es la falta de frutos, sino la falta de Cristo en tu vida, en tus decisiones,
en todas las áreas de tu vida, porque hay muchas áreas en nuestras vidas, y en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el matrimonio, en tus relaciones con el Estado, en tus relaciones con tu esposo, con tu esposa. Y yo quiero orar en esta hora por esto. Señor, en estos momentos, Padre, te doy gracias por la vida de tu iglesia, por todos los que están aquí reunidos. Gracias, Señor, por la vida de nuestras visitas. También, Padre, te las pongo en tus manos, Señor. Te rogamos en esta hora, Padre, que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, que podamos escucharla y ponerla por obra, Padre, y dar buenos frutos. Tú estás esperando de nosotros buenos frutos. Tú estás siendo paciente con nosotros para darlos, Señor, como aquella higuera a la que vino aquel dueño de la viña y dijo, córtala. Pero el intercesor, tenemos un intercesor, Padre, dijo, no, déjala otro año para ver si da buen fruto. Señor, tú eres el Dios de las oportunidades, Padre. En esta hora queremos rogarte, Señor, por una nueva oportunidad. Yo primeramente, Padre, Señor, necesitamos esa oportunidad, Padre. Bendice a tu iglesia, que cada uno en verdad haga un compromiso de ser fiel a tu palabra, de escucharla y de obedecerla, Padre. Hoy tú nos has hablado, Señor. Gracias, gracias, Padre, por el testamento que nos has dejado. A ti damos la gloria, Señor. Te ruego pues por tu pueblo, por tu iglesia, que todos podamos caminar juntos y dar buenos frutos. En el nombre, que sobre todo nombre, te lo ruego. Amén.